Hablar con el periodista, escritor Juan Luis González. Juan Luis González, pudimos, apenas asumido Javier Milei, recuerdo, hicimos una nota porque escribió un libro que se llamó, él es autor del libro El Loco, que se refiere pura y exclusivamente a Javier Milei. Y recuerdo que en aquel momento, cuando hacíamos la nota, me contaba acerca de algo particular sobre Javier Milei, que cuenta en el libro que tuvo, a decir de Javier Milei, una visión, que lo dejaba como el Mesías, en definitiva. Y después de lo que vi el día sábado, y después de lo que vengo viendo, cada viaje que va, llora en el Muro de los Lamentos, después va, llora en la exequia del Papa Francisco, y ahora va a un encuentro religioso, netamente religioso, a hacer un mitin político, y la verdad que se me llena un montón de preguntas. Juan Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. Buena, ¿cómo le va? Saludos para allá, para Santiago. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué similitud en todo esto que acabo de describir encuentras en tu libro? Bueno, bastantes. En algún sentido hay que decir que Milei no se ocultó bastante, estaba un poco anunciada su presidencia ya desde antes, pero incluso el día que él asume lo pone muy en claro cuando ese día suceden varias cosas muy impresionantes. Una es que por primera vez en la historia democrática argentina, el presidente nuevo no habla en el Congreso, habla de espaldas. Sí. El discurso que hace ese día es profundamente religioso y teológico. Los invito a volver a escucharlo con esta óptica y van a encontrar la religión ahí atrás, la idea de que no existen las casualidades, de que ese día la luz le había ganado a la oscuridad, como esa no era en Argentina. Bueno, y después se va a la catedral y sucede algo que tampoco había sucedido nunca en la historia argentina, es que en cambio de hablar del arzobispo de Buenos Aires, habla al presidente, hacer una especie de misa al presidente entrante. Hablan todas las religiones, o muchas, ¿no? Son 6 o 7 representantes de la religión. Estaba el protestantismo, que lo vimos a Milei el sábado en Chaco. Estaba el rabino de Milei, hoy embajador en Israel. Había un representante del Islam, de los de Buenos Aires, bueno, y varios más, ¿no? Sí, es cierto. Ahí entramos, se arrancaba esta presidencia, yo la defino como la primera presidencia mesiánica, un gobierno donde se mezclan la religión con la política, donde la política es la máscara a través de cual se oculta el fin de Milei, que es religioso, que eso estaba cruzado por la propia experiencia de su vida, por la convicción de que le suceden eventos sobrenaturales desde al menos los 11 años, y que esto es lo que fundamenta no solo el discurso de Milei, que es absolutamente religioso, escuchamos el otro día esta lucha del bien contra el mal que le encarna, sino incluso el armado de gabinete, algunas decisiones que se toman. Bueno, ese creo que es un elemento que no se puede entender a Milei cabalmente si no se incorpora la dimensión mesiánica. De hecho, que tiene aquello de las fuerzas del cielo, es más mesiánico que eso imposible. Como si fuese el delegado de las fuerzas del cielo, es él, en definitiva. Totalmente, de hecho él, cuando habla de la fuerza del cielo, en general cuando habla Milei es muy literal, no es metafórico, no. Él dice Sí. lo que le pasa, y cuando lo dice tomarlo literal. Cuando habla de la fuerza del cielo, habla de esas fuerzas que él presencia de los 11 años y que lo acompañan y le hablan y lo guían y lo conectan con Dios. Claro. Es absolutamente literal y es bastante impresionante cómo esa frase y todo el discurso religioso fue copando la libertad avanza desde que se convirtió en presidente. Antes la liturgia religiosa no estaba presente en yo fui a la primera marcha de la libertad avanza, la seguí desde entonces, y esta liturgia tan religiosa no estaba presente. Bueno, y algo ahí que se fue confirmando, digamos, por una manera, ¿no? La profecía que Dios le había dado a Milei, que le dice que iba a ser presidente en el 2023, y a medida que eso se acerca y se va cumpliendo, bueno, Milei va mostrando su verdadera cara. En este caso, y después de ya prácticamente con el diario del lunes, ¿en dónde vos ves que Milei, no Milei presidente,
Milei va acentuando determinadas cosas? ¿Vos estás viendo eso o va atenuando determinadas cosas de acuerdo a cómo lo has conocido y lo has investigado, en este caso, Juan No, Luis? no va absolutamente acentuándose. Una es la presencia de lo religioso en el discurso, que antes no existía. Dos es la exacerbación y la violencia. Milei no era así de inestable y violento. Yo sé que parece contradictorio, pues es un personaje que se hizo conocido insultando en los medios y en las redes, pero este nivel de búsqueda no la tenía. Él tenía, cuando se enojaba, eran enojos puntuales, en general en vivo, en el momento, pues se le solía Pasar. aplacar. Ujú. Acá esta búsqueda que ha hecho más de una vez desde la cima del Estado de atacar a enemigos políticos, perseguirlos, incluso artistas, ¿no? En varios casos ya ocurrió de este estilo, Sí. es novedoso, ¿no? Hay una profundización, a la vez que también se va achicando y reduciendo el círculo íntimo del presidente. Es muy poca la gente que tiene trato con Milei, y las que la tienen, por ejemplo el caso de Lilia Lemoyne, suscriben hasta las comas con la convicción de Milei de que él es un elegido. Hoy la escuchaba a Lemoyne que decía que el ateísmo de Estado estaba mal y que todos los políticos tienen que responder a una entidad superior. Que podría decir algo así el ayatolá de Irán, ¿no? Una cosa muy... Una cosa parecida. De hecho que ambos se disfrazaban, generaron una idea y obviamente que venían desde, vaya a saber de dónde, era realmente los dos, tenían la misma convicción en ese sentido. Bueno, sí, esta es otra faceta, ¿no? Ya la van abandonado. Esa etapa había una búsqueda ahí como liberal, por llamarlo de alguna manera. Eso ha quedado en el pasado, pero ese tipo de cosas los hicieron para mí conectar con una parte de la sociedad argentina que no tenía representación en la política, ¿no? De acuerdo a lo que El ves, otaku, el cosplayer, claro, el apartado, el bulineado, el resentido. Lograron darle cauce este tipo de personajes que no están haciendo un papel, sino que son eso. No, bueno, no es un acting. a mí me preocupa que vos que lo conoces tanto y que lo has investigado y que lo has evaluado y has comparado, porque para escribir un libro realmente hay que hacer todo eso, un trabajo serio que has hecho, me preocupa que veas un aumento de la violencia de Javier Milei. ¿En qué punto me preocupa? En dos. Uno, que es la máxima autoridad de la República Argentina. Y segundo, tiene un séquito de gente que a lo mejor lo puede emular o lo puede intentar igualar. ¿Lo ves así vos? Absolutamente, aparte con la violencia desde la cima del poder estatal, uno sabe dónde arranca, pero nunca dónde termina. Acá, como muchos otros temas, no hay que hacer futurología porque está sucediendo en alguna sola parte del mundo, incluso sucedió en Argentina. Ahora, hace 3 semanas, en Estados Unidos, un loquito seguidor de Trump asesinó a una diputada demócrata y Trump no le puso la pistola en la mano a este tipo, le dijo anda a matarla, pero va sembrando el caldo de cultivo. Bueno, en el caso de Argentina está sucediendo, nosotros estamos hablando hoy, y Pablo Grillo está vivo de milagro, Roberto Navarro está vivo de milagro, a Tomás Cuesta también lo agredieron. La invitación al odio que hace el presidente, las comparaciones que hace, que donde habla de virus, de parásitos, de boxeadores que no se bancan las trompadas fuertes, bueno, al boxeador se le pega, el virus y al parásito se lo extermina, a los mandriles se los cierran en un zoológico. La construcción va claramente en ese sentido, la nueva derecha lo está haciendo todo el mundo y sí, por donde uno lo ve, termina en un lugar peligroso y preocupante. ¿Quién crees vos, y esta es la última consulta porque tengo entendido que tienes otros compromisos, te agradezco mucho estos minutos, ¿quién crees vos, a criterio tuyo, que puede decirle, mira Javier, bajá 5 cambios, estamos en un proceso que sos responsable de la administración de un país? ¿Quién crees que puede poner eso que se necesita habitualmente cuando uno, bueno, por la vorágine, busca salirse de los carriles? ¿Quién crees vos de la cercanía que tiene Milei? Y no te quiero asustar, pero me parece que nadie, porque la única persona que tiene ese tipo de trato con él como para ponerle los puntos de las IES es la hermana, y la hermana está lejos de estar en un sendero de pacificación y de diálogo social. Yo, de hecho, si veo la película de este año y medio, solo veo cómo se espiraliza la violencia en la sociedad y la violencia de parte del presidente, entonces me cuesta ver ese escenario. Bueno, ojalá me equivoque.
Claro, 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 porque nadie quiere vivir en esta vorágine, que cada vez que uno lo escucha te está insultando, te toca, o sea, te llega, obviamente. Nadie quiere vivir en esto. Así que bueno, está bien. Bueno, te agradezco la gentileza, gracias Juan Luis por atendernos, muy amable. Muchas gracias a ustedes por el llamado, la seguiremos más adelante. Bueno, y ojalá vuelvas a Santiago en algún momento, ¿eh? Ojalá, a bailar unas chacareras. Sí, señor. Chao Juan, gracias, que andes bien. Abrazo grande, hasta luego. Juan Luis González, autor de El Loco.